Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas a periodistas con una trayectoria que define la historia del periodismo en sí. Hoy nos acompaña don Joaquín Arozamena, y hablar del señor Arozamena es hablar de la historia de la televisión en este país. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que esto es un programa de arqueología? Es un programa de actualidad porque solo conociendo el pasado se puede conocer el presente y el futuro. Pues. Ojalá. Yo creo que, sin embargo, que la vida española tiene, y eso es responsabilidad de todos, desmemoria. Y la desmemoria avala la desvergüenza. Cuando no se tiene memoria, los desvergonzados lo tienen más fácil. Pues el único antídoto contra las memorias es permitirnos por lo menos recordar algunos momentos de los cuales usted ha sido protagonista o coprotagonista. O víctima. Bueno, yo tenía entendido que en internet suele decir que dicen que usted entró en televisión española en 1975, pero yo tenía entendido que fue antes, mucho en un programa antes. infantil. Cuando uno ha sido pobre, ha sido y sigue siendo, pero bueno, pero con ganas de salir adelante, mi primer trabajo en televisión fue como actor en programas infantiles, unos programas que seguramente ya habrá pocos que lo recuerden, se llamaban A la rueda, rueda y Ambó ató, que tenían una sintonía que no me voy a poner a cantarla ahora porque voy a parecer demasiado cavernícola. Y en esos programas, uno, con otro compañero de bachillerato, uno estaba estudiando el bachillerato todavía, el bachillerato entonces, sexto de bachillerato, y el llamado preuniversitario, que equivalía al COU de ahora. Hacíamos de personajes históricos. ¿Qué significaba eso? Porque, por ejemplo, uno salía con un ropaje y una barba y una perilla que le ponían y hacía de Felipe II, pongamos. Y decía, hice el Escorial y tal y cual, sufría, no, lo de que sufría de gota no lo decíamos, pero tal. Y entonces los niños, muy sabios ellos, lo veían y escribían y decían Felipe II. Y entonces, si era niño, se le daba un premio de un balón que se llamaba de reglamento, y si era niña, una muñeca que se llamaba Mariquita Pérez. Y entonces, bueno, ahí hicimos un recorrido por personajes históricos, en algunas ocasiones de una manera... Eso sí que era televisión cultural, ¿no? Porque... Bueno, bien. Ahora se utiliza, no sé por qué, el término americano de light. En fin, desde luego, era bastante más cultural que algunos de los productos que se emiten hoy. Pero no, estaba inserto dentro de un programa en el que había, afortunadamente, payasos y tal. A lo mejor nosotros seríamos también payasos, pero con menos gracia, ¿no? Pero una vez no llevaron las túnicas, teníamos que hacer de Julio César. Y no llevaron las túnicas ni las pelucas. Y recuerdo que con una cortina que quitamos, nos la pusimos así, y debajo de la cortina estábamos en paños menores, que eso para programas de niños, el privarse de la cortina hubiera sido escandalera, y nos mojamos el pelo mucho, ¿no? Y entonces allí, en una tarima, como si fuera un triclinio, salimos diciendo que habíamos mandado... No, Julio César, no, Nerón, perdón. Nerón era que habíamos mandado quemar Roma para que los cristianos, tal. Pero en fin, me pagaban por aquello 112 pesetas, que se quedaban con los descuentos en 97,25. 25 céntimos de los de peseta, no los céntimos de euro. Y después estuve también en un programa, para ganarme unas perras, en un programa que se llamaba Scalanifi, que fue un programa revolucionario. Era sencillamente canciones de moda, las ponías voz. Hacías así, se oía lo que fuese, y tú hacías y bailabas y demás. Fue un programa, digo revolucionario, porque fue la aplicación del playback
Claro, no estaba la SGAE para meterse allí y cargarse el programa. Funcionó varios años. Uno no era una estrella del programa, uno era del montón y iba. Aunque luego sería estrella con Reacción Noche, pero luego No, pero tocaremos bueno, eso. eso Pero vino vamos a ir por después. orden. Luego estuvo en la radio, luego en telediarios de redactor de diferentes cosas y luego ya, digamos que la eclosión de redacción de noche. Por ir un poco por fases, en aquellos finales de los 60 se notaba la presencia, digamos, porque siempre hay una caricatura sobre televisión española como que es, digamos, la televisión controlada por el gobierno. Cuando nace dicen que está controlada por Fraga, que es el ministro de Información. Bueno, porque Arias Salgado me parece que no le pilló la televisión. Bueno, fue director general de televisión Adolfo Suárez también. Y era así, no sé si le pilló como director a usted. Vamos a ver. Todas las empresas periodísticas están controladas por sus propietarios. Y Televisión Española, sus propietarios delegados eran los delegados del poder público. Y ya está. Y las cosas no han cambiado. Ni son diferentes en las empresas privadas. Vamos a ver. Espero que alguien me cuente el caso de una empresa privada, y no vamos a citar ninguna, en el que se planteen, no voy a decir ataques y censuras, sino sencillamente informaciones sobre algún problema de los propietarios. Y en fin, esto, como decía Diógenes, buscar el hombre justo, y entonces que me lo cuenten y yo pediré perdón y lo que sea necesario. ¿Son verdad algunas leyendas que igual son dibujadas de si algún día Manuel Fraga aparecía en batín en la redacción de televisión española? No, vamos a ver, Manuel Fraga, que vivía, en televisión no, vivía en el Ministerio de Información y Turismo, en la 7ª planta. Vivía allí. Sí que yo entonces trabajaba en los diarios Hablar de Radio Nacional en horario de 2 de la mañana a 8 de la mañana, que es algo espantoso. Y sí es bien cierto que a veces, a eso de las 3:30 de la mañana, un conserje venía corriendo diciendo: ¡Que viene Fraga! No como si viniese Atila, no. Y Fraga aparecía en batín y decía: hola, muy buenas. ¿Hay algo del conflicto del Peloponeso occidental? Porque la fuente de información eran los teletipos de la agencia EFE, que estaban funcionando allí. Y entonces buscábamos a ver qué había del conflicto en el Peloponeso, lo que fuese, se lo dejábamos, lo miraba, nos decía muchas gracias, y se marchaba. Y eso, y no imponía nada. No imponía nada. Lo que yo creo que indicaba es que era un hombre preocupado por lo que pasaba por el mundo y demás. Lo que no se cuentan son leyendas de otro tipo, pero vamos, es otro día que tengamos tiempo. Se han hecho muchos balances de don Adolfo Suárez como presidente del gobierno, pero yo le pregunto, ¿como director de televisión española? Como director de televisión española, su presencia no se notaba demasiado. Yo creo que fue una presencia de gestión y digamos que la labor de mediación con la programación y tal se hacía a través del director y del director de informativos. Su presencia no se notaba tanto como la que se ha notado de otros directores generales. Y por lo demás, cuando fue presidente del gobierno, yo creo que no he conocido etapa, quizá porque era la transición y tenían que ser las cosas así, etapa de mayor desahogo y libertad conceptual a la hora de trabajar. Luego le voy a pedir que amplíe un poco esa reflexión porque creo que es muy interesante, pero para seguir un poco un orden cronológico, entre la etapa de dirección de Adolfo Suárez y luego él como presidente, entre medias está la etapa de Carlos Arias, donde en un momento determinado, con Pío Cabanillas de ministro de Información, se nombra director general al señor Rosón y director de informativos a don Juan Luis Cebrián. Y ahí sabe que hay muchos debates entre quienes sostienen que era como un símbolo de aperturismo. El símbolo del aperturismo llegó con Pío Cabanillas, está claro. Juan Luis Cebrián es ahora mismo un
un pope del periodismo, un empresario de prestigio y bien remunerado. Y lo que pasa es que Juan Luis Cebrián llegó de ser un desconocido a director de informativos, sin etapas intermedias. Y bueno, yo no recuerdo en su gestión nada especial. En la de Pío Cabanillas como director general, sí, naturalmente, era un momento en que la transición democrática necesitaba de televisión. Si hay una leyenda negra que hay, lo malo de estas leyendas es que a veces se repiten tanto que se convierten en verdad sin serlo, de que dicen que en esa etapa hubo una reunión del Partido Comunista en Italia y Televisión Española grabó las imágenes. Bueno, el rumor lo que dice es que las imágenes de Santiago Carrillo, que en paz descanse, que residía en París, fueron tomadas por alguien de Televisión Española, cuyo nombre me ahorro porque yo no tengo confirmación de ese rumor, fueron remitidas al director de informativos y el director de informativos la remitió a la Dirección General de Seguridad, lo que permitió a la Policía Española detener a Santiago Carrillo, cuyo nombre se conocía, pero cuya faz se desconocía, y que aunque entró con peluca en España, tenía la policía su imagen, según el rumor dice, tomado por Televisión Española, quizá por un cámara francés, pero pagado por Televisión Española, en París y remitido a la Dirección de Informativos, que a su vez lo remitió. No tengo de ello otra constancia que el rumor. Rumor que nació allí mismo, en Televisión Española, y que luego se ha expandido, aunque como ocurre con el rumor se va transformando. Y usted lo coloca en Italia, lo manda a Italia. Bueno, no sé si será por Berlusconi o quizá porque el momento en Italia era el del llamado compromiso histórico de la democracia cristiana con el Partido Comunista Italiano, que luego se hizo el olivo. No lo sé si fue por eso. Pues entremos en el momento en el que Joaquín Arozamena se convierte en uno de los rostros de Televisión Española en esos tiempos de transición. Quizá el otro sería Ladislao Azcona, que dimite casi de un día para otro. No. Lalo Azcona, que es un genio, sobre todo un genio de casi todo, pero de los negocios, por ejemplo. Pero Lalo Azcona no dimite, dimiten conjuntamente. Ese sí lo he visto. Lalo Azcona, Miguel Ángel Gonzalo, Pedro Macía. Y Sotillo, vamos a estar por ahí. No sé si Eduardo Sotillo, sí, también. ¿Qué pasó para que de un día para otro 4 presentadores, que eran prácticamente todos, dimitan? No, los directores de todos los telediarios. Con un CD. Yo creo que como, salvo Pedro Macía, todos ellos viven, con uno de ellos me he visto recientemente, yo creo que ellos lo deberían explicar. Fueron portada en todos los periódicos y plantearon un problema sociopolítico que creo que se evaporó pronto el problema, pero yo creo que no puedo atribuir, hacer juicios de intenciones, y repito, ellos están vivos y ellos podrán explicar si quieren, que creo que no quieren, por qué. Algunos siguieron en el periodismo, otros como Lalo Azcona entró en el mundo de la empresa. Y le fue bien, según tengo entendido. Espectacularmente bien. Y bueno, sus razones tendrían. Su prestigio profesional no se había afectado por eso. Y tampoco se puede decir que hubiese una deriva ideológica, porque entre ellos no había entre todos sintonía ideológica. Es decir, cada uno era de su padre y de su madre. ¿Dónde surgió la idea? Bueno, en primer lugar, ¿por qué se convirtió en tan símbolo lo de Redacción Noche? Por dos cosas. Porque estaba en la segunda cadena
y sobre la segunda cadena no había la presión de medios que había sobre la primera, por aquello de que, bueno, esta se veía menos, había incluso lugares de España al que no llegaba. 1. 2. Desaparecieron, y esto no significa ninguna descalificación, los locutores que leían lo que les escribían otros. Y aparecimos allí gente que ni hablábamos tan bien, ni éramos tan guapos, ni teníamos tan buena voz, pero que nadie nos escribía las cosas. Las escribíamos nosotros. En virtud de lo cual, digamos que teníamos unos márgenes de maniobra retórica más amplios y me hago la ilusión de pensar que también más eficaces, ¿no? Por mucho que fuésemos más torpes hablando, y ya digo, y más feos, y con peor voz. Hiciste el Facebook, yo me acuerdo aquel eslogan que decían Joaquín Arozamena, el capricho de las nenas. Bueno, no, eso fue una broma en un periódico. Más hubiera querido yo, porque vocación tengo, pero vocación que esa no se ha cumplido. Lo hacían porque es un pareado fácil. Claro, Arozamena ritmando con nenas, pero no. He tenido la fortuna de encontrar a una nena que se llama Mercedes, con la que llevo casado 46 años. O sea, que en periodismo puede haber matrimonios felices. Sí, también, incluso en el matrimonio hay periodismos, matrimonios felices. Lo que pasa es que algunos colegas tienen hasta 3 matrimonios felices. En fin, claro, bien. O sea, que eso es una ética de la cantidad frente a una ética de la calidad. Aquel programa sobrevivió 3 directores, ¿no? Estuvo No, Rafael Ansón. Aquel programa duró prácticamente mes y medio. Sí, vamos, con su formato inicial. El primero sería Rafael Ansón, el primer director, ¿no? No, antes de Rafael Ansón empezamos, pero digo que duró un mes y medio, porque aunque siguió nominalmente la fórmula, la cambió. Y empezaron no a imponernos los textos, pero sí a mirarlos y matizarlos. Por ejemplo, algunos matices eran tan estúpidos como el siguiente. Subía el precio del pan. Y había un formato del pan que se llamaba la pistola. No sé si se sigue llamando la pistola. Sí, me acuerdo de niño que decían, he comprado pan pistola. Sí, bueno, la pistola. Y la pistola subía, pues, 50 céntimos o una peseta o lo que fuese. Y entonces, pues bueno, aquello se escribió y se pasaba. Y entonces dijeron que ni hablar. Eso de hablar de la pistola. Bueno. Pero si se metían en... estamos hablando ya de no, estamos hablando... Finales Navarro. Antes del 75, bueno, de la muerte de Franco. No, pero lo que yo hablo de la libertad fue con Franco vivo, No, claro. Aquello fue, bueno, de hecho, en la universitaria aparecían carteles que decían "Viva la 2", que vino al campus, porque fuimos al campus, una manifestación que hubo, fue la primera vez que una manifestación pública, precisamente por la subida de precios, no del pan, de otra cosa, en que estuvo televisión, hacíamos los reportajes con sonido directo. Recuerdo una audiencia del entonces príncipe Juan Carlos, fuimos con sonido directo y algunos comentarios de los que asistían a la audiencia aparecieron y no eran comentarios, en fin, políticamente correctos. Y no llamaba usted un toque a lo mejor el director de RTV diciendo, Joaquín, por ahí no vaya. Sencillamente al director de aquel informativo al mes y pico lo quitaron. Y seguimos allí, el equipo, seguimos trabajando en otras condiciones, pero primum vivere deinde philosophere. Y entonces había que trabajar. Y llegó la etapa Castedo. Fue como una No, vamos a ver. La etapa Castedo, vamos a ver, el cambio sustancial es la desaparición de la dictadura y el advenimiento de la democracia. Y el advenimiento de la democracia, con un tránsito que afortunadamente no fue doloroso, salvo los crímenes de ETA, necesitaba
una televisión pública o unos medios públicos con otro talante. Y lo tuvieron. Lo tuvieron con Rafael Ansón y con Castedo, obviamente. Pero no llegaron con Castedo. Ya estaban, con Rafael Ansón ya se notó el cambio. Sí. Lo que pasa es que Rafael Ansón terminó de buena manera y a Castedo lo echaron, lo cesaron. Antes de entrar en esa parte de la serie de Castedo, ocurre un hecho del que le tengo que preguntar porque todos los que están en la televisión española... El 23F. Bueno. Eso, perdón porque aquí hago una cita personal, pero es uno de mis dolores históricos. Porque el 23 de febrero de 1981, a las 6:25, servidor, que dirigía el telediario de la segunda cadena, entró en el despacho del director de informativos de la segunda cadena. Estábamos recibiendo... El de la segunda cadena, no el general, pues el director informativo general era Iñaki Gabilondo. Sí, el de las 9. El nuestro entraba a las 8 y era larguísimo, duraba hasta las 9 menos cuarto, era larguísimo. Y estaban desde el Congreso de los Diputados enviando las imágenes. Y recuerdo que entré y le dije a Juan Rodríguez, que era el director, digo, Juan, a ver estos pesados cuando leches terminan, porque tenemos que editar para sacarlo para salir, tal. Momento en el que se oye, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¡Al suelo todo el mundo! ¡Al suelo! Y entonces vemos las imágenes de la entrada de los armados de la Guardia Civil, la caída al suelo y los golpes de la cabeza de todos los padres de la patria, menos tres, que se llamaban Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrera. Y uno de ellos, Gutiérrez Mellado, avanza hacia el teniente coronel Tejero, que le apunta con una pistola y le da un manotazo a la pistola. Que recuerdo a Juan Rodríguez diciendo, lo mata. Hace falta dignidad, coraje y, vamos a ser claros, sentido democrático para hacer eso. Eso usted lo ve en directo. Lo vemos en directo. No lo estaba viendo España, solo se estaba viendo en televisión española. Y no todos. Es decir, yo creo que no llegaban ni a 100 personas, ni a 100, los que estaban viendo eso. No, control central, los despachos de los directores de informativos, y yo creo que el director general, que era Castedo, y poco más. No creo que llegase a 100 personas. La hora aquí es muy buena. Esto estamos hablando de las 6. Es 6:25. Lo digo porque sabe que a las 8 es cuando tomaron Televisión Española. Un poco antes. Un poquito antes. Sí, porque aquello se está viendo. Y a eso de las 7:05, un guardia civil avanza hacia la única cámara que está grabando, le pega un golpe con el CESME, la rompe, la cámara pega un giro y lo último que se ve, la última imagen, es lo que llamábamos el CIPOL, que venía de una serie de televisión que se llamaba CIPOL, que era el control de acceso, una tarjetita. Es lo último que se ve del cámara, al cual le habían hecho apartarse de la cámara. Ahí nace una de las incógnitas que yo he intentado resolver y que nadie me ha dado respuesta y que el propio Castedo ha desmentido mi supuesto. Y el supuesto, ¿puedo contarlo ahora? Sí. El supuesto es que cómo se dirigen y rompen tan solo la cámara que está tomando y no las otras. Pues lo único que se me ocurre es porque alguien que estaba en Televisión Española les llamó o llamó a un tercero que tenía acceso a ellos y les dijo algo, les dijo algo así como: "So gilipollas, que os está grabando la cámara que está subiendo por las escaleras ahí". Porque si no, ¿por qué no rompieron todas? ¿Por qué rompieron tan solo esa? Ojo, se estaba grabando
gracias a los reflejos de José Marín, el realizador, un hombre ignorado por la historia y por televisión española, ignorado, que fue el que tuvo los reflejos de cuando entraron y empezó a oír apagar el Tallinn, que es el monitor de la cámara, el pilotito rojo, y apagar también sus monitores que tenía en la unidad móvil en el Congreso, pero sin embargo mantuvo abierta la línea comprada del rey. Por tanto, los guardias civiles entraron en la unidad móvil, vieron los monitores apagar, no vieron los pilotitos rojos de las cámaras, y dijeron, esto no marcha. Por hacer el encuadre completo de esa noche, digamos la historia oficial, si me permite, por lo más destacado es que no se informa en televisión española de lo que está pasando hasta que Iñaki Gabilondo... No es verdad, no es verdad, esa es mi herida. A las 8 entramos en el aire, a las 8 menos 3 minutos en la segunda cadena, me dice el director de televisión por línea desde control, oye, Joaquín, no era Arquicia era el subdirector de informativos. Me dice, bueno, previamente a esto yo había ido a la redacción a decir, bueno, esto es lo que pasa, vamos a contar lo que sabemos, que es muy poco, y únicamente coincidía aquello con, me parece que era el 50 aniversario de la Revolución Rusa o algo así, y habíamos hecho un reportaje muy amplio en el que no hacían más que verse banderas rojas y oírse cantos de la Internacional y tal, y pues reconozco que dije, bueno, eso como no es importante, lo aparcamos para otro día. Pero el resto del telediario tal, y justo en maquillaje, cuando iba a entrar, apareció Pedro Urquiza y me dio un teletipo que decía que Milán del Bosch había sacado los tanques en Valencia y había declarado el toque de queda. Y con eso entro al estudio. Entro al estudio y 5 minutos antes de empezar, el director me dice, Joaquín, para lo que cuentes del Congreso te vamos a conectar con la primera. Vale. Y 30 segundos después, el subdirector del telediario que hacíamos entra y me dice, Joaco, que ya están aquí. Que era el batallón de ingenieros que había al lado, que habían entrado. Y recuerdo que tenía a mi derecha a Manolo Portillo, a mi izquierda a Isabel Tenaille, era una mesa en V, y les dije, oye, si los veis entrar, y yo estoy hablando a cámara y por tanto no los veo entrar, me dais una patada por debajo de la mesa, digo, y ya veréis lo que hago. Entonces, entramos al aire. Fue la primera información que dio televisión, que después en su historia de televisión viene a decir que se bajó los pantalones y no dio información. La dimos de lo que se sabía. Es decir, la irrupción en el Congreso de los Diputados, los tanques en Valencia, y que, cosa que fue aventurada, pero era verdad, y que el resto de España estaba tranquilo. Bien, que estaba bien. Hubo antes de ese programa... El telediario de las 9 no se emitió. No se emitió. No se emitió. No volvió a darse información hasta las 10 y pico. Cuando ya se tenía noticia de que el rey había grabado un mensaje. Gracias a la habilidad de Castedo, que con los militares en su despacho consiguió que se pusiese en marcha los equipos que fueron con Pedro Urquiza. Fueron 2 equipos, uno por la carretera del Pardo y otro por la carretera de La Coruña para entrar por Torrelodones por arriba, para grabar 2 grabaciones. Obviamente, por si había algún problema de que lo interrumpían, bueno, que por lo menos uno de los 2 llegase. Una curiosidad, antes de hacer ese programa a las 8 para informar de lo que se sabía en ese momento, ¿le dio alguna instrucción el director de informativos o el director general? No, nadie. O sea, estuvimos más solos que la una. Yo busqué, obviamente, al director de informativos y no lo encontré. Bien es cierto que estábamos apurados de tiempo, No lo encontré. Lo que sí puedo decir
Y es la historia. Lo que pasa es que claro, la historia luego se cuenta como se quiere contar. Y me duele. Yo no hice ninguna heroicidad, no hice más que cumplir con mi obligación. Pero en cualquier caso, las circunstancias hacían que aquella fuese una situación excepcional. Y excepcional fue la actuación de todo el equipo de la segunda cadena y muy especialmente la de Manolo Portillo, la de Isabel Tenella, lo digo porque, claro, se habla mucho de aquella la noche de la radio, sí, por supuesto, pero la radio no tiene un bigote que lo viesen luego. Entonces, sí debo decir que uno que ha estado pendiente de todos los documentales que ha hecho Televisión Española el 23F, me llama la atención que eso no aparece. Que sí voy a decir una cosa que a lo mejor no sabe. En un documental hecho el 25 de febrero del 81 sí sale. Y en el año 86 ya no sale. Y en el 2000 tampoco. Claro. En el primero sí sale ese detalle. Claro, ¿sabes por qué no sale? Porque se ha borrado. Como se han borrado tantas cosas de la historia. Yo decía al principio lo de la desmemoria y la desvergüenza. Yo he buscado imágenes y testimonios de diferentes cosas que no es momento de poner a contar ahora y han desaparecido. Y eran cosas que no solo sabía que existían, sino que las habían hecho reporteros, cámaras y operadores con los que trabajaba yo. Y ya no existen. Y no existen y se han perdido para la historia. Y solo alguna vez las he citado personalmente, pero claro, yo puedo estar inventándome las cosas. Y por tanto, el periodismo, que debía ser un reservorio de la historia, y Televisión Española de una manera muy especial, bueno, pues es un reservorio tartamudo. En fin, por lo menos una parte de historia queda en sus protagonistas y en sus testimonios. Sí, pero los protagonistas, por un lado nos morimos y por otro lado depende de la credibilidad que nos otorgue quien nos escucha o nos ve. Antes le he cortado cuando iba a hablar de que Castedo salió de mala manera. No, lo cesaron. Sería no es de mala manera. De Calvo Sotelo. ¿Y hubo algún motivo? Sí, un motivo que después del 23F se produjo, por lo menos estéticamente, hablo de estética política, una cierta involución. Y dentro de esa involución estuvo, pues eso, el cese de Castedo, cese o dimisión, pero me da igual, aquí llamamos dimisiones a los ceses y ceses a las dimisiones. Entre los políticos cuando dimiten suele ser porque les han pedido. Claro. En el año 82 se produce el cambio político y llega el PSOE de don Felipe González y don Alfonso. Y Calviño a la dirección general. Y ahí también hay una leyenda, que no sé si a lo mejor es exagerada, que ponen como si el Calviño /Guerra ejercía un dominio absoluto sobre Televisión Española. Vamos a ver. A Guerra se le ha otorgado, yo creo que más poder del que realmente tenía. Y yo creo que eso, el poder se lo daban los que querían hacer un ejercicio de poder. Y decían, no, es que esto es cosa de AG. Yo he conocido a Alfonso Guerra un par de veces y no me parece que fuese maquiavélico, quizá, pero no me parece que tuviese tanto poder. Me parece que Alfonso Guerra jugó el papel de policía malo y Felipe González el de policía bueno. Bueno, ya saben, policía malo y policía bueno en los interrogatorios, es lo que son. Pero creo que el poder realmente lo tenía Felipe González y lo tuvo siempre. Y de hecho, Alfonso Guerra, con los episodios de Sorno, los que quieran, cayó y Felipe no. Sí, hasta el final. En esa etapa de Calviño, usted le nombran director del telediario, de uno de los telediarios la primera importantes. Cadena, sí. Y ocurre algo bastante curioso, que es que casi de golpe son cesados todos, o sea, por motivos diferentes, pero Luis Mariñas, que era el otro, y usted son prácticamente cesados de un día para otro. Bueno, vamos a ver. Los puestos no son eternos y tanto en Televisión Española como en otras empresas no se tiene en la política de los clubes de fútbol. Bueno, y no es que uno se coloque como Cristiano Ronaldo o Messi, no, Dios me libre, pero que ni los méritos,
las capacidades, el esfuerzo y los ratings de audiencia contaban a la hora de... Es verdad que usted siguió en la cadena, pero eso de que en tan poco tiempo en los informativos de Televisión Española hubiera tantos cambios, porque estamos hablando que una sola legislatura, con un partido con mayoría absoluta, con lo cual teóricamente todo tenía que haber sido tranquilo, estuvo Balbín, le cambiaron, estuvo Enrique Vázquez, le cambiaron, estuvo Enrique Sopena, le cambiaron, estaba usted en el telediario, le movían, llegaba... Sí, me mandaron de jefe de cultura. ¿Pero qué pasaba en Televisión Española en aquellos años donde supuestamente políticamente debería haber habido estabilidad? Hombre, yo creo que cuando se está en una situación de mayoría absoluta y habida cuenta de que nuestro sistema, los poderes de partido no trabajan tanto para el ciudadano como endogámicamente y para hacer carrera dentro del propio partido, donde, vamos a ver, yo creo que aquí ha ocurrido casi desde el principio de la transición, y el caso de UCD es paradigmático. UCD se destruye desde dentro. Pero me recuerda lo que en el Parlamento británico, que ya saben ustedes que en el Parlamento británico no hay un hemiciclo, están unos enfrente de otros. Y entonces a un parlamentario o parlamentaria le dice otro, dice, ahí están los enemigos. Dice, no. Dice, ahí están los adversarios, los enemigos están aquí. Y eso también ocurrió con las mayorías absolutas. Y ocurre con las mayorías absolutas. Y entonces, claro, hay un paradigma. O sea, Pilar Miró... Directora que reemplaza a Calviño. Sí, pero Pilar Miró cae por una maniobra de alguien del propio PSOE, que es el que consigue unos documentos que no, en los tiempos que corren a día de hoy eran una inutilidad, sencillamente que unas dietas o de compra de ropa que teníamos todos, sencillamente no firmó donde debía. Entonces esas, el jefe de gabinete, inspirado por alguien cuyo nombre no voy a decir, los coge y con gran habilidad se las manda a alguien de AP. De la oposición. Claro. Y eso lleva al cese de Pilar Miró. Es decir, es... Gobernando con mayoría absoluta el PSOE, claro, la carcoma interior. Y eso se traducía también en el interior de los servicios informativos y de la programación. O sea, los bailes, las defenestraciones en los pasillos. Hubo un gran maestro de televisión, quizá el mejor teórico que ha tenido España, que se llamaba Victoriano Fernández Asís, que dice, en los pasillos de televisión española había que poner burladeros. ¿Cómo estaba por las cornadas que se pegaban. Bueno, hay que decir que también, por no ceñirme solo a los informativos, hubo programas muy destacados que llevó usted, y por ejemplo, cuando Pepe Navarro rompe también por desacuerdos, porque también fue de un día para otro, como pasa en la Televisión Española, las mañanas de Televisión Española, le eligen a usted para reemplazarle en las mañanas de Sí, la 1. pero eso es porque uno ha sido un todoterreno. Por todoterreno y porque... Es un magazine, ¿no? Eso de más bien. Sí, era un magazine que durábamos... Desde las 9 hasta... 5 horas, así, ¿no? 5 horas o 6 horas, era algo tremendo. Era un trabajo bastante mal pagado. En fin, Televisión Española tenía la habilidad de mal pagar a los que éramos de la casa y medio bien pagar a los fichados de Es verdad que, si me permite, lo que se dice en ese momento es que el señor Navarro se va por motivos económicos porque se considera... Sí. Y en cambio usted no puso esa pega al parecer. Yo es que no podía ponerla. Yo sencillamente... yo era empleado de la casa. Y entonces, como escribía Julio Camba, decía, los periodistas siempre hacemos entierros. Depende de la empresa que estemos, hacemos entierros de primera, entierros de segunda o entierros de tercera. Y yo estaba allí, hice telediarios, hice programas de entrevistas. Concursos también. Concursos, programas divulgativos y demás. Yo estaba
a lo que me mandaban. Y algunos otros no los hice, aunque presenté los proyectos, sencillamente porque no era persona querida y mis proyectos me los fusilaban y se los adjudicaban a otros. Bueno, en las mañanas creo que le reemplazó María Teresa Campos, ¿no? Fue la que le reemplazó. Sí. Que fue, digamos, ya cuando empezó lo de las reinas de la mañana. Sí. Entonces, digamos, sería el ante... Bueno, espérate. ¿Fue María Teresa Campos o fue Jesús Hermida? Puede que entre medias a lo mejor estuviera... Ya me hace dudar. Jesús estuvo una temporada... ¿O fue antes? Yo creo que puede ser Jesús Hermida, después Pepe Navarro, sí, después usted... Sí, después María Teresa. Sí, así fue. Así fue porque... Sí, porque precisamente cuando empecé yo, un día llevé a Jesús Hermida y estuvimos charlando. La verdad que no estoy hablando de cosas muy interesantes que le he visto, porque mirando en internet ves programas y tal, y desde Uno más en la familia... Ese es un programa de animales domésticos. Fue un programa que había promovido yo hacía mucho tiempo, que nunca me lo aceptaron. Me gustan mucho tengo 3 perros. Los animales. Sí, me gustan mucho. ¿Y una cosa que pienso que pone como telemuerte o algo así? No, eso era un programa de broma en el que participé, que aparecía detrás. Yo tenía que anunciar mi propia muerte o mi propio entierro y aparecían detrás de mí alguien y me estrangulaba. Pero era un programa de humor que no hacía yo, creo que era Pepe Pavón, realizador. También me llama la atención ver por mi hemerotecas que decían, oye, el vicepresidente Walter Mondale en el programa de Arozamena. Y dices, ahora, no es habitual que un vicepresidente norteamericano vaya a un programa de televisión española en aquella época. Bueno, vamos a ver. Eso era lo de menos. En aquella época tenías a Ford Coppola, a Sergio Leone, Sergio Leone ya en su etapa americana, no en la italiana. Tenías a intelectuales de primer orden, a Umberto Eco y demás. Entonces, un vicepresidente norteamericano, no sé si conocer la historia esa de que se encuentran en Estados Unidos gentes que estudiaron juntos y tal, y preguntan, sí, tal, ese fue tal, y ese fue tal, y ignoran a uno, y tal, no sé. El que fue vicepresidente. Los vicepresidentes de Estados Unidos, salvo que maten al presidente, no suelen ser recordados. Pues 2 cosillas ya para terminar. La primera era, aunque ya no estaba, pero de la etapa, digamos, del Partido Popular, en la que dirigen los informativos primero Buruaga y el señor Urdazi, parece que les han puesto la etiqueta de ser como los malos oficiales de la historia. ¿Quién les ha puesto la etiqueta? Me imagino que los que más los del partido contrario. Bueno, hay un caso que es que Urdazi ha sido el único caso en televisión española que ha tenido una sanción penal. El único caso. Fuera de eso, yo no estaba en informativos, yo estaba haciendo Uno más en la familia y por tanto no me pronuncio. Pero los productos, pues tenían la misma audiencia que antes y que después. O sea que otra cosa es que aquí hayamos caído en poner etiquetas tonto. Y tú dices, no, más tonto eres tú. No, tú tonto y retonto al cuadrado. Y tú tonto al cubo. Y mientras tanto la ciudadanía haciendo algo terrible, que es desinteresándose de la sociedad civil. O sea, aquí no tenemos sociedad civil. Yo llevo aquí una pegatina que dice, sin periodistas no hay democracia. Y yo lo que creo es que sin demócratas no hay democracia. Por poner la cita de una profesional recientemente, hace ya un par de años, una periodista de televisión española, Ana Pastor, comentó en pantalla discutiendo con una política del Partido Popular que sobre si había manipulación o no en televisión española, y dijo, para los profesionales ahora de televisión española es un orgullo estar en esta etapa de libertad. Lo cual daba a entender, o por lo menos así interpreté yo, que debe ser que en las anteriores etapas no había habido libertad. Ella no había estado en anteriores etapas. Y por tanto, ese pronunciamiento está muy bien que se pronunciase así, y además es una periodista brillante y una mujer muy guapa, y demás, y entonces la declaración está muy bien, pero
yo no veo por qué tenía que hacer esa declaración, salvo que a quien entrevistase del PP le provocase para ello. Que también puede ser, porque había dicho... Es que esa es otra. Es verdad que para poner el contexto, que tiene a Dolores de Cospedal y había dicho, si no me equivoco, que creían que estaba manipulando Televisión Española. Claro, bueno, entonces, si me pisas, me enfado. Pero que Ana Pastor no podía establecer comparaciones de Libertad ni de nada con otras etapas, porque ya no había estado ahí. Las conocería como espectadora y quizá era su juicio como espectadora el que le hacía comparar, pero naturalmente el juicio de espectador no tiene nada que ver con el juicio de actor. Pues le pregunto, ya con eso termino, su juicio como espectador de la televisión española actual a nivel informativo. Vamos a ver, he dicho que perro no come perro. Sí, pero como público, ya no digo que... Como público, vamos a ver, yo creo que a nivel informativo Televisión Española está prácticamente como siempre y prácticamente como están todos los medios informativos. Es decir, y me duele decirlo, me duele mucho decirlo, con un deterioro de la calidad informativa. Creo que todos los medios, quizá esto sea un resentimiento de viejo, no lo sé, pero ¿a qué me ha llevado? A que tanto yo como mi mujer, que es editora, cada vez consumamos menos información de televisión. ¿Cree que ahora es verdad que no voy a citar a personas? No, ni lo pretendo, pero por ejemplo, ahora cuando se habla de la crisis de los medios, ¿cree que la profesión periodística existirá de aquí a...? ¿La profesión periodística existe ahora? ¿O existe una representación más o menos teatral de la profesión periodística? ¿Y existirá? Pues bueno, claro, existirá. Lo que pasa es que se llamará periodismo a otra cosa diferente a la que uno entiende. Pero el problema no está ni en los periodistas ni en las empresas. El problema está en ustedes, en los clientes. Sin clientes no hay periodismo. Pues yo le agradezco, bueno, voy metiendo así a trampas, pero no quiero dejarme nada. ¿Cree que, pues, como ha trabajado tanto la televisión pública, mejor, peor el periodismo entre medios públicos que privados? ¿Igual? Igual porque... Hay quien dice que los medios públicos tendrían que desaparecer porque... claro, eso se ha dicho siempre, los privados, claro que quieren que desaparezca, o quieren fórmulas como la norteamericana, de una televisión pública muy limitada y sostenida con fondos que dan los espectadores. Claro, bien, como también quieren que desaparezca cualquier empresa que sea la competencia. Faltaría más, pero yo creo lo que quizá necesitaría Televisión Española, es decir, es menos presencia de los representantes políticos y mayor presencia de los buenos gestores económico-laborales. Porque un momento, ahora mismo todas las televisiones públicas, privadas, autonómicas, del Estado, locales, todas están con problemas de subsistencia. Todas están recortando plantillas. Todas están promoviendo ERES. Todas están costándole, al ciudadano, por una vía más directa o indirecta, parte de los impuestos que dentro de unos meses pongamos en la declaración de la renta. Bueno, pues don Joaquín, han sido muchas reflexiones, pero yo le agradezco que haya compartido este rato con Periodista Digital. Yo pido disculpas a ustedes por mi tendencia exagerada a la facundia y ustedes son lo verdaderamente importante de este negocio. Sin ustedes no hay negocio. Muchas gracias.